Bienvenidos nuevamente. Hemos cantado, nos hemos saludado y qué gozo saber que el Señor está en nuestro medio. En esta tarde yo les invito a que abran por favor sus Biblias. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo número 3, versículos del 5 al 11, eso es lo que nosotros vamos a estar considerando en esta tarde. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La semana pasada dimos la introducción del capítulo 3. Ahora mi intención es que cubramos de los versículos del 5 al 11. Así que vamos a darle lectura a la palabra del Señor, la cual se lee Colosenses, ¿no había dicho Colosenses? Romanos, todavía quedé con el chip de Romanos, pasamos 2 años estudiando Romanos, entonces quedé con ese chip ahí. Bueno, Colosenses. Dice el Señor en su palabra, esto es palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemas, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y es en todos. Señor, ayúdanos a tener, Señor, la capacidad de poder no solamente de mi lado hablar estas cosas, sino también al que escucha de asimilar y de considerar estas cosas. Ambos lados, Señor, te necesitan tanto. El que escucha como el que habla, Señor, somos tan necesitados de ti. Porque reconocemos, Señor, que el soberano eres tú, el perfecto y justo eres tú, Señor. Danos, Señor, la habilidad, la capacidad de poder someternos a tu palabra, la cual nos guía hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Ustedes tienen la versión, la mayoría de nosotros utilizamos la traducción de la Reina Valera, ¿verdad? 1960, esa es la que por lo general usamos. Pero yo consideré, para que ustedes me acompañen con su vista, siempre en su versión, pero yo voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas, cómo la Biblia de las Américas aborda este tema, o es la traducción de ella. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses: por tanto, ¿sí me están siguiendo? Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría.
pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Hay un poquito de más claridad con esta traducción. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Si ustedes se percataron, hay ciertos cambios, principalmente en los primeros versículos, en lo que es la traducción de la Biblia de las Américas. En la introducción la semana pasada del capítulo 3 vimos lo que es el aspecto práctico de la carta. En los primeros 2 capítulos vimos mucha doctrina, la cristología. Cristo es en todo, Cristo es en todos, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él subsisten todas las cosas. Eso es lo que vimos en los primeros 2 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Luego, los otros 2 capítulos, la carta tiene 4 capítulos, 1, 2, 3, 4. En los primeros 2, ya dije, vimos doctrina. Ahora, del versículo 3, del capítulo 3 al 4, nosotros vamos a estar viendo lo que es la vida práctica, la parte práctica de la carta. Y la pregunta o la observación sería, para concluir, si alguien ha madurado espiritualmente, según lo que ya hemos visto hasta este punto de la carta, no va a promover revelaciones secretas dentro de una iglesia como estaba siendo víctima la iglesia de Colosas. No van a haber revelaciones secretas o ningún tipo de disciplina o de autocastigo, lo que veíamos, lo que es el ascetismo, aquellos que creen que con maltratar su cuerpo, aquellos que creen que caminar de rodillas hacia una basílica y ponerle clavos a una pelota, irse latigando, irse ahí maltratando, creen que con eso van a acercarse a Dios. Eso es vano, eso es inútil, eso es estéril. Si eso pasa en la vida de alguien, eso solo reflejaría la inmadurez espiritual o la falta del conocimiento de Cristo, que Él es suficiente para todo, para que Él se encarnó en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él vino, vivió una vida que nosotros estábamos supuestos a vivir, sufrió una muerte que nosotros estábamos supuestos a morir, pero Él vino, Él pagó en rescate por nuestros pecados. Ahora nosotros somos justificados a través de su muerte y vivificados a través de su resurrección. Tampoco consiste en entender cosas, revelaciones nuevas como nosotros veíamos hace un par de semanas, sino que consiste en entender y en vivir sobre la base de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Cristo en la vida del creyente. Nosotros tenemos una vida por venir, tenemos una ciudadanía celestial. Y en los capítulos, en estos 2 capítulos, el apóstol ha escuchado un buen reporte de esta iglesia de Colosas, de estos hermanos. Epafras ha traído este reporte en cuanto a la fe de ellos. Pablo ha rogado a Dios que ellos
sean llenos de todo conocimiento y de toda sabiduría espiritual. Luego los ha exhortado a estos colosenses a no dejarse gobernar ni guiar por hombres que estaban tratando de introducir estas falsas enseñanzas, de que podían acercarse a Dios a través de esfuerzos humanos. Eso nosotros lo vimos que era legalismo. Legalismo tenía que ver con algo que le decían, si no hacen estas cosas, no pueden entrar en el reino de Dios. Y eso es básicamente lo que hacían los fariseos. A través tampoco de revelaciones únicas o de revelaciones secretas, que se conoce también como el misticismo, revelaciones místicas. O tampoco a maltratar sus propios cuerpos a través de la autonegación, a través de del duro trato al cuerpo, conocido también como el ascetismo. Así que a partir del capítulo 3, en donde el apóstol parte con la parte práctica de la carta, en la sección de los versículos 1 al 4 que estuvimos estudiando la semana pasada, él les ha recordado que ellos ya han muerto en Cristo. Si usted va conmigo en el versículo 1 del capítulo 3, él les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, debe de haber algo que a ellos los motive, que los mueva, y sería buscar las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Donde está Cristo sentado. Les dijo en esa ocasión que en virtud de todo lo anterior, su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el significado de esta expresión no es poca cosa, no es algo que un verdadero creyente tiene que tomar a la ligera. Estar escondido en Dios, eso significa que nosotros no solamente tenemos una salvación asegurada, sino que hay una parte implícita en que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, y eso significa morir a lo terrenal. Y como dijimos, tampoco se promueve el hecho de que nosotros vamos a estar esperando que todo nos caiga del cielo, porque tampoco es así. Lo que el apóstol Pablo dice, que el que no trabaja, tampoco coma. No vamos a llegar a una interpretación errada de eso. El versículo 1 dice que los creyentes tienen una vida espiritual común con el Padre y con el Hijo. Que el mundo que es inconverso no puede entender todas las bendiciones incluidas en la salvación. También que los creyentes tienen asegurada la eternidad, protegidos por cualquier ataque del enemigo, y tiene acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ahí hay varias citas que yo por causa de tiempo no las voy a mencionar. Así que la semana pasada nosotros vimos las señales de una vida resucitada en el versículo 1 del capítulo 3, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. La responsabilidad de una vida resucitada, eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. También vimos que la fuente de una vida resucitada, nosotros la tenemos. ¿Por qué? Porque donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y por último veíamos la razón de una vida resucitada. Porque habéis muerto en el versículo 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. El fin de una vida resucitada en el versículo 4 también veíamos cuando Cristo se manifieste, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y he hecho un breve repaso con respecto a eso. Así que en la sección que hemos leído en esta tarde, del versículo 5 al 11, ahora Pablo exhorta a los fieles de Colosas que no se dejen gobernar por el pecado que ya ha perdido derecho en contra de ellos. Esta es la enseñanza que encontramos en el capítulo 6, versículos del 6 al 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos.
El pecado ya ha perdido señorío sobre todo hijo de Dios, sobre todo verdadero creyente. Dice Romanos 6, del 6 al 12. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esa es la misma palabras, el mismo argumento que Pablo está diciendo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, y el tema de mi sermón en esta tarde es mortificando el pecado. Que no se dejen gobernar, sino por el contrario, es hora de ir dándole muerte, es hora de irlo crucificando, mortificando. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, una pregunta de aplicación a esta altura. ¿Cómo nosotros, cómo yo, cómo ustedes están viviendo ante esta realidad de hacer morir lo terrenal en nosotros? Dicho de otra manera, porque si vivís conforme a la carne, hay una consecuencia, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, el Espíritu, y ya vamos a llegar a esa parte, nosotros estamos habilitados para poder pelear en contra del pecado. ¿Y cómo nosotros vamos a poder luchar en contra de ese pecado que nos asedia? Tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:13 era lo que nosotros estábamos leyendo, y aunque sea difícil de entender y sea difícil de aceptar, dar muerte al pecado no es acabar con él completamente en esta vida. Pues el pecado que se anida en nuestros corazones sigue ahí, está ahí. Se le puede cortar el tallo, pero no, se le puede cortar el tallo, sí, pero no se le puede cortar la raíz. Tenemos una humanidad que es caída. Muestra de eso. Enseñémosle a nuestros hijos a temprana edad. Enseñémosles a mentir. No les enseñamos a mentir. Por naturaleza el niño miente. Enseñémosles a ser egoístas. Yo no he visto a ningún papá que le dice, te voy a dar clases de egoísmo, ven para acá. Te voy a dar clases de mentira. No, por naturaleza nosotros nacemos pecadores. Y a veces nosotros decimos, a veces nosotros vemos a los niños nosotros correr y bien bonitos y bien vestiditos y los peinamos así bien y todo. Ellos son nuestros pequeños impíos. Porque son pecadores. Y a veces nosotros tendemos incluso a pensar extrabíblicamente pensando que ellos son unos angelitos, y así lo conocemos. Son unos angelitos. ¿Sí?
Necesitan la misma gracia y la misma misericordia que un adulto. Es duro decir eso, pero es la realidad. Entonces, aunque sea difícil de entender y de aceptar, podemos cortar el tallo del pecado, pero no podemos cortar su raíz. Pregunta, ¿no es cierto? Solo nosotros, no es cierto. Una pregunta así, individual. ¿No es cierto que cuesta mortificar el pecado en nosotros? El pecado aún tiene fuerza y para poder vencerlo necesitamos al Consolador, al Espíritu Santo. Así que mientras aguardemos esa redención que dije al principio, que es segura de nuestro cuerpo, debemos estar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo y por eso debemos hacer morir el pecado que ataca la carne nuestra. A veces nosotros pensamos que la obra del Espíritu Santo es otra. La obra del Espíritu Santo, cuando el Señor, los discípulos, los apóstoles le preguntaron, Señor, queremos ir donde tú vas. Y el Señor les dice, no pueden venir conmigo. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Y la labor del Espíritu Santo, ¿cuál es en la vida del creyente? Convencerlo de pecado, convencerlo de juicio y de justicia. Esa es la labor del Espíritu Santo. Así que por lo tanto, como esa es la labor del Espíritu Santo, nosotros tratamos de predicar lo que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir la Biblia. La labor del Espíritu Santo que nosotros vamos a promover no es locuras en este lugar. Por ejemplo, ya hemos hablado de eso, no vamos a promover que gente esté ladrando acá como perro. Obras que le atribuyen al Espíritu Santo. No vamos a promover tampoco griterías sin sentido. Y una de las cosas de estar llenos de todo conocimiento de Cristo es usar la conciencia de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros practicamos como congregación. Tiene que estar involucrado nuestro intelecto. ¿Qué es lo que nosotros cantamos? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de practicar en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de promover como iglesia? Esa es la labor del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. ¿Y cuál es la labor? Es convencer de pecado, convencer de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo y esa es la labor que tiene sobre la vida de nosotros para ayudarnos a mortificar este pecado, lo cual es el tema de este estudio. Entonces, ¿qué significa dar muerte al pecado? Entonces la pregunta sería, ¿cómo entonces yo puedo mortificar el pecado? Esta batalla no es por nuestras propias fuerzas. El profeta Nehemías creo que fue el que dijo que nuestra batalla no era con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Así es nuestra batalla. Por el poder del Espíritu Santo, el cual siempre está a nuestra disposición. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, la gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. Y yo le invito a que ese sea nuestro sentir, es la gracia de Dios en nosotros. Y eso de tratar, y eso de que lo que trata esta sección, como algunas otras en la Biblia, ayudarnos a ver cómo nosotros podemos mortificar el pecado, de manera que en la práctica, en la vida diaria, consiste el decir no a lo que el viejo hombre desea. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Domingo en la tarde, estar en nuestra casa, en nuestra sala. ¿Qué es lo que nosotros deseamos a la hora de ir a hacer nuestros impuestos? ¿No es cierto que para que el gobierno regrese más dinero la gente tiende a mentir, a inflar los números? Eso también es pecado. ¿No es cierto que a veces vemos cosas ahí mal puestas en los lugares de trabajo? ¿Y qué es lo que la gente se ve tentada? En ver si cabe en mi bolsa.
es en la vida práctica, de manera práctica, consiste en decir no a lo que nosotros deseamos, a lo que el viejo hombre desea, y no lo desea porque apenas estás naciendo en él. No, es que es por inercia, es por inclinación natural que nosotros tenemos. Es a causa del pecado que mora en nosotros. Haced morir, y esa es la invitación que el apóstol Pablo le ha hecho a estos colosenses. Eso es no una invitación, es un imperativo. Haced morir, no está diciendo consideren si pueden darle muerte a ese pecadito que les está molestando. No, es haced morir. El significado literal de estas palabras, de esta frase, el significado literal es matar o llevar a la muerte. Eso es como alguien va a ser sacrificado o bueno, nosotros hemos visto a través de la historia cuánta gente ha sido llevada a la muerte por causa del evangelio. Haced morir, ellos están haciendo morir a alguien. Ellos están llevando a la muerte a alguien, están matando a alguien, y ese es el significado. Entonces debemos de tomar una decisión radical en contra del pecado. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Leía una parte de un puritano de nombre Richard Baxter. Con respecto a esto dijo lo siguiente, leo y cito: trate el pecado como Él lo trata a usted. No se compadezca de Él así como Él no se compadece de usted. Trátelo como se trata a un asesino. Hágalo morir antes que Él lo haga morir a usted. Algunos interpretan estos textos, hacer morir el pecado, también se van a otro extremo. Hubo un reformador, de nombre Orígenes, que al leer en el Evangelio de Mateo, hablando acerca de estas cosas, Mateo 5, 29 y 30, Mateo 18, 18, Mateo 19, 12, dice que cuando, si un ojo te es ocasión de caer, córtalo de ti, sácalo de ti. Y eso cualquiera podría llevar a la mala interpretación de llegar a la casa y bueno, ¿con qué me lo saco? Y no es así, no es una promoción de automutilación, porque entonces también estaríamos cayendo en el ascetismo, ¿no es cierto? En donde creer que nosotros por las flagelaciones corporales, nosotros nos vamos a acercar a Dios. No es así. Entonces, este hombre, leyendo la parte de los que se mutilaban, de los eunucos, él voluntariamente, antes de poder llegar a una conclusión correcta, una interpretación correcta de la Escritura, dice la tradición que este hombre Orígenes, él terminó su vida castrado, o sea, se amputó. Llevando al extremo o a la mala interpretación la Escritura. Esta batalla en contra del pecado está tan presente en cada creyente. Si no, veamos el ejemplo de quien nosotros estamos aprendiendo en esta tarde, el ejemplo de Pablo. ¿Se recuerdan lo que dice en Romanos 7, 14 al 25? Romanos 7, 14 al 25. Mire lo que dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El hombre que subió al tercer cielo. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en la de mis miembros. Y luego llegamos al 24. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 24, el versículo 24 del capítulo 7? Miserable de mí. Es en ese contexto que nosotros leemos estas palabras, miserable, en el contexto del pecado que mora en nosotros. Entonces cualquiera podría decir, están hablando del pecado, pero yo no soy pecador. Primero, solo con decirlo está pecando. Porque las cartas de Juan dice que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces, en los versículos 5 al 9, el apóstol, ya para ir un poquito entrando en lo que son los versículos que tenemos nosotros, en los versículos del 5 al 9, el apóstol nos muestra dos listas de pecados que debemos hacer morir. En la sección del 5, en el 5, él da la primera lista. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, y ahí habla acerca de cuestiones personales, de cuestiones morales, de cuestiones sexuales. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya vamos a ver un poquito en detalle por qué el apóstol Pablo incluyó esto, que a veces nosotros tendemos a darle otro significado, por lo menos yo. Pero en el versículo 6 y 7 nosotros vemos que Pablo es como que hace una pausa. Hay dos listas de pecados que nosotros debemos hacer morir, pero en el versículo 6 y 7 da una razón por la cual nosotros tenemos que parar de pecar, tenemos que mortificar el pecado. ¿Y qué es lo que dice el versículo 6 y 7? Estas cosas que nosotros ya leímos en el versículo 5, cosas por las cuales la ira de Dios, y ahí está la razón, el motivo y la circunstancia por qué nosotros debemos de luchar en contra de nuestro pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pero aquí hay algo importante y es algo que no podemos dejar pasar por alto. En las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, en esas cosas. Luego, después de que él hace como una pausa, ahí en el versículo 6 y 7, nosotros vamos al versículo 7 y 9. Perdón, 8 y 9. Y sigue con la segunda lista de lo que nosotros con lo que tenemos que luchar. Pero ahora, y ahí ya entra, ya la primera lista era de pecados prácticamente personales. Ahora en la segunda lista, del 8 al 9, nosotros vamos a ver pecados sociales, aquellos que tienen que ver con nuestras relaciones personales con los demás. Y ahí dice, ¿por qué? Porque esto daña la integridad de los demás si nosotros no luchamos en contra de esto. Dice el versículo 8, pero ahora, ya ustedes ya anduvieron en aquellas cosas en otro tiempo. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y ahí empieza a mencionar la segunda lista.
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que en la Biblia de las Américas la traduce como palabras soez, que son malas palabras, que son malas palabras. Ya nosotros las conocemos, yo no voy a dar ejemplo. Palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es la segunda lista que nosotros tenemos ahí. Entonces, segunda pregunta. ¿No es cierto que es dura la lucha en contra de esto? Es duro. Versículo 5, los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Entonces, con esto lo que podemos concluir es que Pablo está afirmando que el cuerpo debe ser santo y que debe actuar bajo el control del Espíritu Santo, porque un cuerpo controlado por el Espíritu debe de hacer lo bueno, sabiendo que llegará el día en que el cuerpo será redimido, en que el cuerpo será glorificado. Y con esa esperanza nosotros tenemos que luchar en contra de estas cosas. Para mí, yo se los dije desde el viernes, que nosotros nos reunimos para estudiar lo que hemos visto el domingo. Yo se los mencioné, para mí esto es difícil. O sea, para cualquier predicador. Y esto no significa que no estamos luchando en contra del pecado. Pero lo hace doblemente difícil. Pero no podemos callarlo. Tenemos que, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 17 de los Hechos, que pues, mi sangre va a estar limpia de todos vosotros. ¿Por qué? Porque yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios, y el consejo de Dios también es esto. Así que no podemos obviarlo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, hablando acerca de que la creación gime aún y aún está con dolores de parto esperando la redención. Dice también 8:23 de Romanos, y no solo ella, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de vuestro cuerpo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y estos pecados son personales y están relacionados con nuestros sentimientos. El apóstol presenta una progresión con respecto a esto. El primero menciona la fornicación, pero la fornicación es porneia, de donde también proviene la palabra pornografía, porneia, que es un acto que tiene su raíz en la impureza. La impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, y que todos esos proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. Ahora vamos a nosotros entrar un poquito ahí. Esperemos que el tiempo no corra muy rápido. Fornicación, dijimos que es porneia. Se refiere al pecado sexual y abarca cualquier forma de sexo ilícito. La Biblia establece cualquier tipo de actividad sexual fuera de los límites y la condena fuera de los límites del matrimonio. En Hechos leemos que fue ordenado a los creyentes gentiles a que se apartaran de toda fornicación. Si quiere anotar unas citas ahí, Hechos 15:20, Hechos 15:29, Hechos 21:25, hablando acerca de lo que los creyentes se les ha ordenado o se nos ha ordenado a apartarnos de toda fornicación. De hecho, la fornicación encabeza la lista de las obras de la carne en Gálatas 5:19. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahí está encabezando la lista.
La impureza, eso también tiene que ver con la inmundicia. Esto señala los malos pensamientos y las malas intenciones de nuestra mente. Eso es la impureza. ¿De dónde nacen toda la guerra? Los deseos. Ahí estamos. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Pasiones. Estos se concentran en el cuerpo, las pasiones desordenadas, los malos deseos, estos se concentran en la mente, como ya dijimos, y ahora llegamos a la avaricia. Pablo la menciona porque es donde se desprenden todas las que él menciona anteriormente. Es la raíz de donde nacen todos los pecados morales. La avaricia procede de dos palabras griegas, es pleón, que significa más, y exo, que significa tener, o sea, tener más. Eso es avaricia, tener más. Que en resumidas cuentas es el insaciable deseo de tener más y de tener lo que es prohibido. La avaricia. Pleón, más, exo, tener, o sea, de tener más. El deseo insaciable de tener más y de tener lo que es prohibido. Y que en consecuencia, cuando se ponen todos los deseos egoístas por encima de la obediencia a Dios, entonces se cae en la idolatría. Por eso un comentarista de nombre William Barclay dijo acerca de la avaricia. La avaricia es la raíz de todos los pecados. Es un pecado que se extiende en muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lleva al robo. Si es el deseo por el prestigio, eso es pernicioso, o sea, es perjudicial. Si es el deseo de poder, conduce a la cruel tiranía, es lo que hacen los políticos. Si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Fin de la cita. Entonces la avaricia es la raíz de todos los pecados que nosotros podemos tener en nuestra mente, y es cierto. Si nosotros queremos tener dinero y no nos alcanza lo que nosotros ganamos en el trabajo a alguien, entonces ¿a qué se va a ver tentado? A robar. Si hay deseo desmedido de poder, ¿qué es lo que hacen los políticos? Son tiranos. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos de esto. Así que el concepto bíblico referente a todas estas cosas que Pablo resume, nosotros lo vemos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Ahí está. Primera de Tesalonicenses 4:3. Así que razones para hacer morir, para mortificar el pecado. Ya nosotros vimos la lista, ahora ya nosotros también vemos la pausa o el cambio de ritmo que hace Pablo en la carta, cómo la va conduciendo. Antes de mencionar dos listas, él en el interín hace un por qué nosotros tenemos que hacer una pausa y pensar cómo nosotros podemos luchar y lidiar en contra de todas estas cosas. El versículo 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Vivíais en ellas o vivimos en ellas? ¿Dónde estamos nosotros? Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ya que el no creyente se niega a creer en Dios, es por eso que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es duro. La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermanos, nosotros hemos confesado nuestra debilidad, nuestra bancarrota espiritual delante de la justicia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si es así y si ha sido así, la ira de Dios no está sobre usted.
Pero si alguien que escucha acá o si alguien que escucha a través desde lo que se promueve, de los medios que tenemos, si hay alguien que se rehúsa a creer en Dios, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios descansa sobre él, reposa sobre él. Romanos 2:5, la palabra de Dios sigue diciendo y dice acerca del inconverso, pero por tu dureza, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí está ira por todos lados. Encontramos amor por todos lados, a través de todas las páginas de la Escritura, desde la primera hasta la última, amor por todos lados. Pero también encontramos justicia por todos lados, ira por todos lados. Pero amor y justicia es para aquellos que no rehúsan creer en el Hijo de Dios. Pero ira para aquel que vive de espaldas a Dios. Así que el pecado acarrea ira, no bendición. Nunca trae una verdadera felicidad. El apóstol Pablo, siempre hablando acerca de los creyentes alejados de todo pecado, dice otra vez en su primera carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, o sea, de la idolatría, de la avaricia, de la idolatría a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí se desprende la vez pasada, no voy a entrar ahí, pero la vez pasada estábamos hablando acerca de que si la iglesia va a pasar la tribulación o no. Muchos hablan de esto, si la iglesia va a pasar la tribulación o si va a ser en medio de los 7 años, si va a haber 3 años y medio y 3 años y medio, si va a haber un tiempo intermedio, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Hermanos, sea como sea si va a haber antes o después o como sea, si no estamos preparados, no nos sirve abrazar eso, no nos sirve querer escarbar ahí. Lo que nos tiene que importar es cómo nosotros estamos delante de la justicia de Dios. Porque puede haber tribulación o no puede haber tribulación. Si se arrepintió, pueda que no la vea. Pero si no se arrepintió, la va a ver antes o la va a ver después, pero la va a ver. Eso es duro. Luego ahí mismo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y otra vez, otro argumento para saber que nosotros no pasaríamos la tribulación. Esa es mi posición. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Aquí me estoy metiendo a escatología. No quiero hablar de eso. Pero para mí no es porque me convenga, sino que para mí la iglesia no pasaría la tribulación porque estamos nosotros leyendo en Primera de Tesalonicenses y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Y qué es lo que va a suceder durante este tiempo de tribulación? Ya la misma palabra lo dice, tribulación. Ahora en el 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro argumento fuerte en contra de aquellos que creen que la iglesia va a pasar la tribulación. La palabra de Dios no está diciendo que si el creyente que peca va a experimentar la ira terrible de Dios. Como cristianos, todavía como creyentes, nosotros seguimos pecando. Lo hacemos. Ahora, ¿nos sentimos cómodos con seguirlo diciendo y haciendo? Sería la pregunta. La palabra de Dios no está diciendo ni está promoviendo que el creyente que peca va a experimentar la ira terrible de Dios.
Por el contrario, y esto debe de servir de ánimo para nosotros, más bien está afirmando que si usted y yo estamos unidos a Cristo, los que son de Cristo han sido unidos con Él y permanecen en Él, unidos con Él, que le aman, que le sirven, es un hecho que no van a desear participar de estos actos y pensamientos que sí corresponde a aquellos que viven negando y de espaldas a Dios y que experimentarán la ira de Dios. ¿Cómo nosotros vivimos entonces ante esta realidad? Aunque nosotros seguimos pecando, estamos unidos con Él, permanecemos en Él, vivimos amándole a Él y vivimos sirviéndole a Él. Para terminar, aunque todo creyente ha sido librado de la ira de Dios, estamos sometidos a una disciplina. Esto hay que hablarlo también. A veces en la iglesia, yo escuchaba esta semana, escuché a alguien decirme de que, bueno, estaba leyendo un artículo acerca de las muestras, y esto a mí me lleva también a meditar como nosotros estamos llevando el ministerio. Porque si nosotros somos una iglesia en donde todo es amor de Dios y todo es misericordia de Dios y todos son bienvenidos y vengan dos hombres agarrados de la mano o dos mujeres agarradas de la mano, eso es pecado y es abominación delante de Dios, le guste o no, a quien le guste. Y nosotros tenemos que denunciar eso. Entonces, si una iglesia solo habla de amor y de todas estas cosas, está fallando y no está llevando a cabo la labor de una manera fiel. Porque si es cierto que es amor, también Él es fuego consumidor. ¿Se recuerdan? Aunque todo creyente verdadero ha sido librado de la ira de Dios, estamos sometidos a su disciplina. Y esto es lo que el autor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, al final de cuentas, Dios siempre va a reaccionar contra el pecado. Se trate de un inconverso o se trate de un hijo que pecó. Siempre va a reaccionar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. El no creyente sufrirá la ira eterna de Dios, pero el creyente va a experimentar una disciplina amorosa. Y eso es lo bueno del Evangelio. Eso es lo bueno del Evangelio. Es la maravillosa verdad del Evangelio. Al final, todo pecado traerá consecuencias para el creyente y para el no creyente. En las cuales vosotros, dice el apóstol Pablo en versículo 7, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Efesios 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses en el capítulo 3, versículo 6 y 7. En las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que hemos visto la primera lista de las cosas que nosotros como iglesia, como creyentes individuales, tenemos que hacer morir. Hacer morir. Como hijos de Dios tenemos cuánto derecho nosotros tenemos delante de Dios. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, nos ha resucitado, nos ha traído a vida, nos ha adoptado en su familia. Hay una promesa eterna que nosotros vamos a estar en la gloria con Él. Hay muchas bendiciones que vienen de Él. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas.
Y esa es la maravillosa verdad del Evangelio. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice el Señor, y también como lo dice el autor a los Hebreos, por tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo nosotros estamos viviendo ante esta realidad? Yo tengo mis propias preguntas e internamente mis propias respuestas. Vaya a su casa, medite en estas cosas y saque sus conclusiones. Si hay algo que hay que corregir, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si hay algo que ustedes están luchando y que están saliendo victoriosos en contra de un pecado, de esta primera lista que hemos visto, démosle gloria a Dios porque no es con nuestras fuerzas, sino es en el poder del Espíritu de Dios. Y pidámosle y rogámosle que podamos seguir luchando en contra de esto. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Esto es la palabra de Dios, no son mis palabras. Oremos. Señor, te damos las gracias porque dura es tu palabra, como le dice Juan, Señor. Porque, Señor, por causa de nuestro pecado nos vemos confrontados. Pero que también, Señor, por causa de vernos confrontado también esto, Señor, te damos las gracias porque nos anima a poder considerar, Señor, dónde nosotros estamos. Y si nosotros consideramos dónde estamos y sabemos que lo que nosotros amamos, tú lo aborreces, entonces eso debe de movernos, Señor, a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Y es por eso que es de beneficio para nuestras almas, nos exhorta, pero también nos anima y nos consuela saber que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que fue tentado en todo, pero que fue sin pecado. Señor, ayúdanos a vivir con miras en la eternidad y ayúdanos, Señor, a mortificar, a hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, incluidos todos, Señor, el que habla, el que está sentado, incluidos todos, y aún si hay alguno que está escuchando, Señor, o que va a escuchar, también, Señor, que pueda meditar en tu palabra, lo que tu palabra dice, y pueda, Señor, arrepentirse de su pecado o rogarte para que tú le puedas seguir dando fuerzas, para que su vida pueda ser renovada y siga siendo renovada, Señor. Gracias nosotros te damos por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has librado de la ira venidera. Y, Señor, si hay algo que debe de ser corregido en nosotros, Señor, ayúdanos a ver esos puntos ciegos que nosotros no somos capaces de ver por causa de nuestro propio pecado. Ayúdanos, Señor, a todas estas cosas. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que, Señor, estamos acá reunidos en esta tarde. Que nos ayude, Señor, a vivir vidas que adornen tu evangelio, Señor. No que necesiten algo, pero que nosotros podamos vivir, Señor, a la luz de tu evangelio y que podamos, Señor, adornar el mensaje del evangelio. Porque te lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria, por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.